Baishapa, Eishapa, Peina, Coina, Name, Ayuma, Agueruma, me pende programa. Yandi programa entero vete, Wapihan, Wakira, Bakina, Toralo, hermano Pera. Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tawa, Itapúa, Paraguay, Vejina, Yahare, Yuba, Señor Enviapo, Torari, que fuera, abrazo, rompe espalda o pururumba, entero vete, Wapenguara, Apeisa, Ñañe Moima, Ñañe Mangue, Coima, Haya, Jamás ese, Juan, capítulo 6, verso 50, de donde Otore, vaya, edición número 296 lomitaja que pea ya hoputi se treim magobe 300 amigo te imaginas ya hoputi ne guaina bella esa tamba ko vaya ahora que los hermanos fuera y cotengo hina tranquilidad ya pues a programa yero vaya allá yaku la nañande rogate y no cada 6 meses y un miedo depende para esa para la contrato ya topa bueno han año y me vete lugar vecina anda se está bailando pero pela topa para que y cote lugar tranquilo ya recuana ñande cotimia aparte y ya grabajan a coco guareisa a la pina pero bueno ya me gracias ya pero permití a ver ya hoputi mi baeja ya hoputi calle ánimo y ahora ante lo mire que tu esa anga topa mi llega y con mi jamás recomí jamás pe hoy vejape tranquilidad y silencio vejape apoyo apa calle ariete hoy bola ya tabe ari yo la jore para nada de aquí para allá apetece que te hoy me empresa y BDI va a tumbar para no yo y bueno catuja esa la mano vea hoy el tema de que más 595-958-162-975 la y esto puta hojina para ite y tango pues alguno que se avisaba que iba a la oña vaya poda pastores y ya anda ya hoputística per 300 y anda ya jugué trozar allá exacta voy a 96 años han baiteras eso apenas calcula y a lo mejor ya da y ya guasuino ya puto uy mira ya acomoda pe ya esa también existe ya luego reco control hina pero con semana no sé hay muy curico programa pero vale se lo hasta higo hina ya hueco ya porta hina pero ya ñaños en duiti bueno digo ya reco ape sí Chami de lunes a viernes si va de lunes a viernes el año en el programa hina ya en todo caso y tú lento estamos voy que tú si está muy difícil por lo menos 1 o 2 veces a la semana y bueno a la pues depende el día de grabación única tuyo ya por a ver el Paraná coginado yo apa voy para muy coginarla ya porque alejado y ahí retirado y jugape tu sala espacio en lugar como para grabar tranquilo y bueno vamos a ver y quizás por ahí se hace 1 o 2 veces a la semana bueno depende ¿verdad? Lo mitad que llevo cuando voy todos los días en la pijare vete la hija tora vamos a ver qué pasa tranquilo más y ahora donde a la mitad ya hicieron pues son 6:50 peáculos y está por Anduri ve al fin y al cabo allá hija más ni un mi judío no entendéis hija eso no entendemos ahí y no eso no captáis no interpretáis pero al fin y al cabo pero al final lo significa la carne o significa la panilla a veces no sí de YouTube yo digo pea y donde no explicáis pues o sea anda por y venga una topa y escrito bíblico
el mismo evangelista o escribía, o explicaba, ojalá, lo pesa ya. Y justo, te amo a por lo que pasa, pues que la escuela no, ya antes con el versículo, pa y capítulo, pa, pero mío escribía, pues, ojalá, pues. Ojalá, pues, digo, ese amigo, ahí na pesa como número y pa, no. Ojo, y eso, escribí, escuela ya. Pero hago perienio, por lo menos, pues, ni canonizar y es la escritura, escuela, más. Oye, purificar, ríe, más para la que orecuala contenido espiritual, más para orecoy. Ahí viene más, por lo menos, en versículo, en capítulo. En el versículo tanto el Mesías habló de tal cosa y bueno, y en este tiempo quiere decir tal cosa. Y usted allá. Claro, no mismo, hay la cosa, años que putita sabe escrito hina. Claro, algo pues, está el asunto, hay tema el Mesías, vea los temas. Entonces, ya interpretar, pero ese tita pisaina, no hay caso coge es peligroso ímbora, el Mesías mandó explicar y no me de la explicación. Hande ella rata ja herente más vete y cosas a lo mejor da ja ella. Y tu hijo pea la ella para la ya pota porque estamba es un pea carne y sangre subir en el catolicismo salió la hostia, el santo sacramento, en la congregación cristiana la cena cada 8, cada 15, cada un mes la santa cena. Y hoy algunos ya así oye convertí en el cuerpo, oye convertí en la sangre, hoy otros ya no najani, entonces, ¿por qué? Porque no se interpreta él no interpreta está muy como excusa este que no explicó el autor, ni mucho menos el Mesías no explicó él, ¿verdad? Es como que Ojellande huevete y en Ñañaca omina ese hora de miena y recibí una revelación por de vaya. Pero se ha topado lo siguiente. Y que tú ahí la upea, ya no estoy para desmerecer opiniones. A ver, coño, yo puedo un pan entero, vea. Sí, porque Pepe en Goseja es grupo, es para calcular los mitad, es para ver hoy con la, getamba, es como CPAP versículo. Ya eso es en 50, 51, 52 por lo menos allá. Pues tamba, 11. A mi entender, póngase, peango con cuestiones de cuerpo, perdón, de carne, de sangre, ya entendés, Anwa. Ya lean, compañero, a muchas apoyo, y un y ese compañero la Biblia. Porque en la Nuevo Testamento pereinte, de pillamos, hay neimero en la cultura. Neymero Neymero en la mentalidad hebraica, o sea, con la mente del Mesías. ¿En qué pensaba el Mesías cuando habló de esto? Por lo menos se vaya pregunta allá. Ya orá ya por andar al padre papá, poderoso rey altísimo, y cuando era hombo esela peaje y un guaremba, oye espesa. Oye referimos y cojo o un de respuesta. Porque la yarra también, bueno, acá habla de la hostia, acá habla del Santísimo Sacramento, de la primera comunión, que pea que amó, no, hablo de convertir el cuerpo, la hostia ñe convertí en el cuerpo, la vino ñe convertí en sangre, no pea transustanciación, no pea consustanciación, no pea una vez al mente y ya ponga no pea cada 8K, no pea ya ponga cada domingo. Bueno, hoy vete peamos hoy betí variación de prácticas a doctrinas a opiniones. Bueno, pero ya mañana ya sataña eso, ya hasta ya piso las apoyo la bomba, es más o menos la oicoa ave allá. Que nos está poniendo conclusiones.
Porque cuando no explica, vea la tema, cuando no explica, hañande ya me esta la ñande explicación, ya cara japo, mopa, oreco, oipa algún, oña apuntalaba algún versículo bíblico, vejina, vea hacerle ese trabajo. Ahí las esta bebé, bueno, habego tal cosa, sin ninguna apuntalación de versículo bíblico. No, a cada más o menos pedí va epa oye referir va epa oye ejina va epa más o menos oí página la Biblia en P66 libros epa oí hina algún tema oye en la upea upe ja eje iare especialmente el Pentateuco pepe oí hina la caraculo y la bala ya circula no estando circusei no está ya pere cuetene más veo o eso o cangüe a pere oían de malo está pero la caracú ya mañana ya está pea coge está periodo calcula ayuda y nada pea ebe buya pe o guía pe iba y catu maisha mi o carúa ese ani o manoti 50 a 51 pe y seja ebe buya pe jecobetea o guía pe iba hoy meramo y pora jajo ua con buya pe hoy cobeta araca ebe pebe te cobeo pa no le cota ya peaco pan se ame etaja esero o mamaba se ame eta ikatujan weisha iwi por acuera ko iwi pe arigua orecote cobe y obviamente se refiere a la vida eterna siempre ya analizar ya exacta que o ya vida eterna todo que no está ya pues se pregunta güey ese tipo Pablo güey y este te leire oñe hay pillana maiteare pa porque o si no ñande va y pa peaco el Mesías vigo pesa y oñe a veces espíritu oñe vida la chande y esta clase pues en la espíritu esta clase en la vida y bueno más o menos sí ya eso pesa pues aunque Pablo no haya especificar la ley la oñe no la ley na ponda ya pillante coñande porque na ñeñe poco ahí no para otro tema entonces, y este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come nunca muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Jape 52 ve. Entonces los judíos, pues mi judío fuera, ye discutí oñon die oñon bojo bajibe hoy coti discusión no pebe porque peja eje ibe primero oñe espanja pe oñe eso oreja y ye pepe hoy coti va ego la y sea pe con va oye juicio pepe hay coti herejía de pego ti falsa hoy coti con contención no bebe o parece y entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede ese darnos a comer su carne. Así que me tenía dejo, opa, y yo pierde. No, catai. Entonces, oramos al Padre y ñande ya ti ventaja. Ñande ya ti ventaja que ñande oñeme el Espíritu Santo. A ver, ya recope deseo de aprender la verdad ya yerovia añete de tebe ya shua jamasiar naña negai supe naña negai la ñanderute te ya vuelve a ver upemamo ya recope ti ventaja beti ñe putu tu shaina a ver catuan guaisa ñe muesa cabe mi ñande un poquito va epa a ver la situación va epa lo escota ya mañana miramos siempre ya nos en cuenta pe oñe éramos allá en bulla pero pe pan pe y seina que oñe bollo ya vete y tembi y importante te ya vete alimento la pan con la Biblia de alimento o simbolizar alimento esencial pan no coi ñande con sin el Mesías imposible la ya recibir un alimento sólido, verdadero, puro, o guía directamente del Padre, pe iñe, pe ahí no la tema.
Peja ni ya expliqué mismo, ya pues llegué de introducción y migo ave. Eh, oye, confundimos con judío cuera porque la expresión hoy puruango y petei pan jape ko yi shui so opala y raro es realmente es 51 51 ve hoy por ahí que yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne pues a la pinta pan o sea tiene alimento pico y otro alimento so oje y pe ya pe pues con la escándalo. Las pintas tipo va ese veo para gente lo obvio último ven va esta lo escuadra va y coye cree pe o sea no caña este bicha caña este como si fuera que esa escuela no practica esa cuando no profundizáis la o practicar no profundizáis porque había sido se opera revisar está llevole a ese el Mesías, oye, su escuela o ya por su escuela pedir comparación de algo a escuela o ya puedo pero no catáis, güey, no catáis. Allá se está su vaina. Eh, a veces y 53 veces y Yahshua le dijo de cierto, le dijo, si no coméis, a ver, pegamos cañete, ¿verdad? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O aparece allí otro elemento. Primero gripan, peso o fabego haga su sangre. Pero va tu ya y cuella ni escandaliza y te y vende más porque amo último ve va este lo va recuerda oye literalmente puede ver el Mesías ella o mañana el Mesías es como una persona como un ser humano como un maestro común y corriente amba es chivo hago maestro oye uda ya pero no miraban al Mesías como el enviado con el cual le comparó a Pepe, oye, ahorita me imagino la TPI, cómo le comparó Juan el Bautista. Este Juan el Bautista y Yeshua pues sangre. Este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Un bollo ya su pe ovechara, oye, yucana, gina, pesa, vuelve pago, pe ofrenda, pe sacrificio, upean, upe ofrenda de paz, de reconciliación con el Padre, jamba, el bollo ya su peina. Entonces Yeshua, oye, es un guareja ya la y un guare. Man, más bajo una cero, hija, es un bollo ya, hina, upe ofrenda, esta hina con haga la ofrenda de paz de shalom, esta hina la ope ovecha y, oye, oye, yuca, oye, japira, oye, perdón, oye, sí, oye, pues sí, asado, oye, pesa, oye, ulajo. Simbológicamente, oye, compara un pe arejina, güey, allá, que es pe ofrenda esta ajina por el perdón, por el shalom, por la comunión de todos los hombres otra vez con el Padre. Y que todo eso perdón de padres, comunión del Padre con los hombres por medio de esa ofrenda, porque upean la ofrenda gorila y objetivo. Cuando el oferente o yucán, mala, porque pues el oferente tenía que degollar a su oveja, y moíala y poña caani, o confesar para ya la pecado, allá, upean y posiblemente ofrenda de pesa, ¿verdad? Ya unos cuantos días antes de mover la oveja y hoy cobe o ya pajan, maíz, es la pecado, fuera moina. Pero oye, 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 ofrecer la ofrenda de pesa a la templo, ve, oye, muy llega la po, y ñaca arija, oye, confesa paite la pecado, oye, va paite ese la pecado, allá, upea tú, oye, ove, hoy con la purificación, la perdón de pecado, simboliza que el Padre está perdonando el pecado por una sangre derramada, allá. Oye, ulajo ope, dice, oye, ya pues apetí fiesta de comunión con el Padre, oye, oye, o hace allí mal paro y coti fiesta di banquete y por medio de esa ofrenda de olla popa opea pean lo simboliza el Mesías y no pango la olla pota pean no entendía y ve pilla vagina lo mitamos we popa pea
piante con la oicoa, pues oye, ya pocho, dije, taitere imba. Esa vagina ya ya tende, miramos allá ahora, miramos, allá ya por escáramos allá ve Antiguo Testamento, ve o Pentateuco, ve o Torah, ve mandamiento apite, ve ya estudiáramos, ya pillajinamba, iba la oicoa. Upearia EPM, ba esa pico ahí sengoñe ponandu allá, ba chico con ala. Cuando ya popa y tío mimba, mi tiempo me oí la templo, y la altar, y la sacerdote, o yucal animal, o despedazado, o nambro ya popa y tego, pues no entendéis, voy con mi pechagua hoy día, o practicar la religión, pues, o ya voy paite, pues ando pillay. Otro lado paiteo, pues ando pillay. Ni siquiera no mandáis para la Biblia, ocho seguido ya, pues, porque mandamiento de la iglesia, o mandamiento del líder. O porque es doctrina, o porque es un documento, o porque es sí, o ni firma sea, ya pueda. Entonces, ojo ese allá, pero la aviación no está establecido por el padre. Entonces, oye, pues no entendéis. No entendéis, pero que ve cuitita pisar pues sin va esa pio y la opaman o angala tawi va esa pi con la va esa va esta pi lo seguita la religión jala ciego y te no entendemos esta la olla pues entonces pues ya hay cuama la va en va religión va allá pues yo ti tanteo o sea eso es se que también explicarse eso es la va epa he hice en la primera comunión a la confirmación estaba calculada ya hoy puro paite eso allá entonces va eloico sí hay cosas que se está haciendo muchas veces por religiosidad nomás pero naña cumbila y trasfondo mañana pa vale va epa verumba epa conferir va ere pa ya por copa base bíblica hoy por una página upéate para ti tradiciones o se está haciendo en forma tradicional o es un mandamiento. Entonces, sí, está parte con ella por las cosas no llega ahí, o porque todo el mundo lo hace o porque la masa lo hace allá. Porque te lo vea con congregación, pues ya pues. Y más y o obispo más y o pastor más y o nambrena apóstol más y profeta más y la profeta y va tu no y todo pues para de pozo anda y la fecha y la mitad ya cogo la ñande carta la ñande constitución nacional la ñande tendeja a la Biblia bueno entonces mi querido oyente pea la tema la de pear el oñe el Mesías jinara 653. A ver, ti explicación. Y la allá puedo cuestión y a leer y tapea cara M. Que toda esa alguna cosa anda ella cuéramos en menos y vea nota. 653. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Bueno, 53, ¿no? A mañanita ABP hago versión. El Mesías les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Bueno, y poner, ojo, para ponerse. Esa mi vin, siempre ya ponen de, ya coteja, ya joyan, yo ya joyan. 53 veis. Y Yahoshua les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ahí está. No tienen vida en ustedes, en vosotros. Hoy ponen 20. Bueno, a la mitad de caraña, la que tiene explicación. Y ya ambos verme guaraní, pero siempre la ley está caraña, me catón, esa ya, ya notar una cosa. Esto es una alusión a la ofrenda del cordero, ofrenda de pesa. Estamos en el verso 53. ¿No? En la ofrenda de pesa se comía la carne del cordero. Juan el Bautista dijo del Mesías, he aquí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. El Mesías representa la ofrenda en sacrificio, entonces en pesa.
Bueno, vaya explicamos y vaya se con haya poco nota y se mandó a más o menos porque también va él a comentar Uribe. Bueno, entonces ya como en claro lo mitad y el Mesías o ya pues simbológicamente pero mamaba uashero ojo muy uashero orecota te cobe opame bamba ere porque por medio del Mesías, por medio de su sacrificio nosotros tenemos comunión con el Padre y el Padre nos concede su perdón, o concede de la comunión gendie, y hay que en el pacto de la promesa, en el pacto no de la promesa, Jeremías 31, 31, 33, y hay mema preparado con la ley en el corazón, y mema apto para formar parte de la vida eterna en el reino. Primero en el reinado milenial, apea tu entregado de Yeshua y reino al Padre. Hey, primera de Corintios 15, 50, 15, 23 en adelante. Al 28 igual. Entregatas el reino al Padre. El Padre o reinata todo en todo. Bueno, entonces, sencillamente el Mesías se estaba comparando upe obesa de pesas a juguires, a todo lo que contiene el sacrificio de ese pesa, esa Pascua, ya eso es. Oye, bueno. Eh, bueno, acá le vamos a cuestiones de y eso es una tradición del apego ya comentamos a verlo y tal creía que esa es la primera comunión eh, primera vez he ido de cotaja encuentro con el con Dios por medio de la hostia y vamos a explicar para más de Gurimba y la pesa ya este el la upea la hostia es el todopoderoso o sea, para él es el Mesías y la upea hostia o representa al Padre, representa al Hijo, al Espíritu Santo, pero ya aclara para yo en la hija upea algunos no entendéis por ahí nos en duda por primera vez de ese mensaje y na saca y pastor la nego la hostia anda y jala al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno. Pero ya ni mongetata, ya esa cata me bíblicamente luego. Anga se explica y namba epa y semba ere pa Yeshua he ira el mundo uya cero cuando entonces upeango oñe representa en el catolicismo y representa con la hostia allá. En el mundo evangélico se representa la Santa Cena y que se hace cada 8 o cada un mes. Pero bíblicamente el Mesías cuando se compara con la cena de Pesa con el Cordero de Pesas, eso se hacía una vez al año. Eso recola y fecha, para ya manejar lo mitad la calendario bíblico. Lo mitad como manejar calendario, casi lo mitad a ver la calendario, pero ese es el calendario litúrgico, o sea, ese es de la religión de donde vos profesás, pero hay un calendario porque los judíos también tienen calendario. Pero cuando ahí llegué, hija, la calendario bíblico, ya llegué a pe Biblia ver la tiempo allá. Festividad, cuera ya respeta a ya entendés a mamba, obviamente estamos hablando en la fe, en la vida espiritual. Entonces, la pesa, o sea, la Pascua, solamente en ese tiempo, 14 y 15 del primer mes bíblico de Abib, se hacía esta cena de pesa una vez al año. Nunca se hacía cada 8, cada 15, porque eso se manejaba, cómo manejar la día, la fecha, más a ya podemos ir de fuera de tiempo porque va a ver irriguroso la olla pues. Lastimosamente, cuando se malinterpretó y se anuló la ley y los mandamientos, las religiones empezaron a entender cada una a su manera o interpretar cada una a su manera, o ya pues vive rito doctrinal de acuerdo a su entendimiento y a su tiempo, que está fuera del tiempo del Todopoderoso. A ver, no entender por ahí, ¿no? Algunos primera vez ven uno, bueno, ni comunican, hacen 10, ya seguida explicar, me pegan, bueno. 53, sí, tengo la alusión a la ofrenda del Cordero, alusión a la ofrenda del Cordero, de Pesa.
O sea, oye, uno la upea pelean, upea para eso, capítulo 12, mira, acá todo lo que Levítico 23 acerca de las festividades. Es importante, me han manejado ahora copa y tegola y tiempo. A Pepe Peña sorprendeta. El problema es que ya voy a si tita pisar la ñan de tiempo, entonces hoy iba a paite. Porque si ya solucionó tapea la ya pota en la Biblia, pe, entonces ocu eva y paiteta la ñan de yan de situación porque según de la fuera de tiempo paito ya pues o sea eso anda en la según seja vengo la tema no cote en de la guía la eroba la calendario mundialmente no entendemos ahí pero para la fe para las festividades para el tiempo de la fe hoy betí calendarios hoy la Biblia operar ahí me dentro del tiempo del Todopoderoso, porque ya tengo ni me dentro del tiempo de Roma, dentro del tiempo de Egipto, dentro del tiempo del mundo. Allá, hago estudiar Cronos, Umiagina, esa va a manejar mi tiempo allá. Entonces ya tengo ni me hará en el tiempo del Todopoderoso que no se rige en el crono del hombre, de la humanidad, del tiempo del hombre sino se rige conforme al tiempo del Todopoderoso establecido en su escritura para vivir en la fe. Ya viví. Hoy tiempo paralelo. Ahí tú y hoy tiempo paralelo dice hoy dos líneas de tiempo ya vivían añande lastimosamente. Uno te oían que era la línea del tiempo del Todopoderoso establecido en la Escritura, pero lastimosamente el ser humano ya debía paitar el mandamiento y o anula paz y que entonces ni punu oye guías y que la escuela oye pojaisa la tiempo, la calendario, la almanaque, la año, la mes, la brena. Entonces para tiempo, cronos del hombre, cronos de conteo, de tiempo, de hombre. Allá. Hoy la tiempo ni contada conforme al tiempo sobrenatural, al tiempo del Altísimo que está en la Escritura. Lo mitad eso es Kairos, griego veina. Pero bueno, neko tengo la mía bellique, pero ese de PM, dos tapé de tiempo hoy, uno de hoy anacuri, algunos hoy uno pende. Hako haga entender con ambas hoy que la tiempo de Yahweh ve oye puro o vivir que cosas nuevas. Hoy cuadamos y que el año nuevo bíblico, hoy cuadamos y que el tiempo más o menos del nacimiento del Mesías, hoy cuadamos y que las festividades bíblicas, su tiempo, su significado, la año va a poder correr dentro de la Biblia, va a poner contar la día, va a poner contar la mes, va a para la año, una hambrena. Allá, totalmente distinto. Y gusto porque ñandera ja ñande muingue ñande yara yahweh mandamiento donde ñande enlaza bueno ñande tu sa bendición entonces o aprender sea bien umia entero ñi mongueta explicar su vea jaina aparte y umia bueno entonces lo mita va es la situación coave P53 ve ya pitamos ya frenata entonces a explicar más más o menos ya entendemos sí, el 54 viene a ser el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pago ya en ella, ya, además, bebe manera de y eso pecuera el Mesías. La y seguidor de cuera, ve la oñene, ganamos o ya. La es la enviado del Padre, es la ofrenda de sacrificio para la salvación de la humanidad. A cuando lo viene mupea, a cuando y llamo, hay la reino como hay la vida eterna. A cuando aceptaremos el sacrificio del Mesías, entonces lo siento, y que dentro de la promesa de la vida eterna, ella ya pota, no aceptamos. Ahí solamente esto es por fecha apegó y a ver arandulo mandáis a ver fe lo mandáis yo creo yo pienso no yo tengo otra forma de salvarme yo no necesito que alguien muera por mí y fuera no entonces eso sería desmerecer el sacrificio del Mesías epitao cape eso no se hace bueno entonces no imposible el que no acepta el sacrificio del Mesías como
forma a través del cual uno puede tener reconciliación con el Padre por medio de su sacrificio, derramamiento de su sangre, no tiene realmente reconciliación con el Padre porque no tiene el Hijo, no está teniendo no depositó la fe en la fuente de salvación del Padre. No moinguengo peillero via no mombarete no bochivaingo no dorajaingo peillero via be ñande yara o me fuente de salvación. Si no, hay manera. Entonces, en este caso, los que no creen en el Mesías, ¿cómo? Yo me pregunto y le pregunto a ellos, ¿cómo ellos se acuerdan de no sé, lo mismo de salvata porque se practica tal cosa, se haya por tal cosa, bueno, hoy por la obra, pero la fe en el Mesías, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Se paró bien, pero cuando lo vi, entonces ya discutir la bien en Diupea. Aquí lo que están preguntando acá y los que no creen en eso, bueno, pues la de ellos no creen, cuando lo vi es cierto, van a rendir cuenta, va a haber un juicio allá. El que tiene al Hijo tiene la vida, sencillo, ¿verdad? El que no cree en eso, yo no sé, ahí vamos a ver cómo hacen delante del Padre en el juicio final para pretender tener vida eterna por obra. Bueno. Nos resucitamos. Ay, no, estos no resucitan para reinar. Los que no depositan su fe en el Mesías. Va, porque resulta ser que es tesalonicense vengo y los que murieron en el Mesías resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para estar encontrarnos con el Mesías. Los que murieron en el Mesías, los que durmieron en el Mesías, hey. Hay que decir que la norovia cuando resucitamos, ay, y la escritura, güey, y no, eso no se interesa y las 50.000 aranduchos en bastiron a especificar lo mismo te acuerdas la poder o reinata nambrena peamos bueno pero lo que si no hace si la escritura cuando daba la hizo pero cuando lo viene un parte en opción de que tú ya solucionas yo creo que ni intento solucionamos eso creo para que tú y yo discutí si la escritura es ya no ya rubia si no ya invareita más la escritura lo mismo te o perdemos la discusión o ya en broma y o puca paite vemos los bueno eso y al fin y al cabo iban a la hubo ver el Mesías y la PBB o BPJ vean esa potan depende de allá o José Chico amo último ve ahí del cuaño y David allá ando hecha seis y pecado fuera y por depende de pirata de moyupita o poton de malnoita pure o jueves y un mago vea la pida no paisa guani mago ya yo discutisa mi ni mungueta o y malnoita vean ya vamos a ella pues viene envía poco se ya agua ya yo topota pues era muy con mamá oña pastor Emilio Vázquez cañón de programas era Torah, Shalom, bendiciones, tojo por ambaite, que na bebe.